Bienvenidos a Psicometría 2. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra cátedra de Psicometría 2 en su núcleo temático 2 del presente trimestre. Mi nombre es Osvaldo Carvajal. El contenido del video hablaremos sobre la unidad temática 2 que trata de la operacionalización de variables. Hablaremos de qué trata la misma, los beneficios de su aplicación y sobre la actividad sumativa número 2. El plan de evaluación del curso, estamos en la semana 5, en la cual estamos desarrollando esta actividad síncrona número 2, y en la semana 6, la semana que viene, vamos a diseñar la operacionalización de variables psicológicas a partir del método científico para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia, y esto lo vamos a estudiar a través de un informe de investigación que se va a medir a través de una rúbrica que vale el 25%, conformando nuestra sumativa número 2. La competencia específica entonces a desarrollar en esta presente unidad temática de operacionalización de variables es diseñar la operacionalización de variables psicológicas a partir o mediante el uso del método científico para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia. Los temas de estudio que involucran el presente tema incluyen el objeto, los componentes y los criterios para la selección del especialista o especialistas guías en la medición. Estos temas tienen que ser abordados por ustedes junto con la revisión del material que está en el sistema y obviamente la investigación de los elementos que se referencian para tal fin. La bibliografía recomendada la tienen acá. Cualquiera de estos libros les puede servir, son los mismos que tienen cargados en el sistema. Les recuerdo, por favor, no utilicen en los procesos de investigación Wikipedia, Conipedia o fuentes no confiables o no validadas. Igualmente de páginas de Pedro Pérez, que no sabemos quién es Pedro Pérez, no, es que es psicólogo, ajá, y cuál es su trayectoria, que, que ha desarrollado realmente, porque cuando uno empieza a revisar a profundidad, se encuentra que son copy-pegas de autores o fuentes primarias, entonces no son válidas para los procesos de investigación. Acudan a fuentes del área de la psicología que les permitan validar un poco su trabajo. ¿De qué trata la operacionalización? Para Tintaya, la investigación de las variables psicológicas requiere un tratamiento especial que permita que sean observables, medibles, cuantificables y desde luego accesibles al análisis y a la interpretación. Ese proceso de convertir las variables psicológicas en aspectos observables es lo que denominamos operacionalización de las variables. Es un trabajo de transformación de variables abstractas a variables específicas o que son directamente observables. Se dice que una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento, en nuestro caso, de instrumentos psicológicos. Betancourt López habla de que algunas variables son tan concretas o de igual significado en el ámbito mundial que no requieren operacionalización, por ejemplo, sexo de los individuos, los colores de un semáforo como señal de tránsito, la ubicación o estructura de órganos del cuerpo humano, entre otros. Habla de que se hace necesario por el grado de dificultad que representa la definición de algunas de ellas, dado que corresponden a conceptos abstractos tales como autoridad, calidad de vida, educación, riesgo biológico, bienestar de enfermo y otros. Estas variables pueden tomar entonces diferentes significados según el tipo de estudio y el interés o disciplina del investigador que lo realiza. Nosotros nos encontramos ante un tema en que si no lo definimos adecuadamente, podemos tener desde variaciones culturales, variaciones regionales o que tengan que ver con la región donde se desarrollan o con simplemente la experiencia de quien lo interprete en un momento determinado. Con la personalización de variables, se permite que un investigador poco experimentado eh, tenga un camino al cual minimice la posibilidad de cometer errores en el proceso de investigación cuando no está claro la relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla, con lo cual entonces pierde validez el estudio. Y nos permite entonces definir los términos en forma precisa para comunicar con exactitud los resultados que estamos obteniendo. Y vamos a ver esto de la operacionalización de variables a través de un ejemplo. Si nosotros tuviéramos un problema general, digamos que cuál es la relación entre el control emocional y el rendimiento académico de los niños en una institución educativa, nosotros
Al desarrollar una operacionalización de variables, podemos desarrollar una tabla similar a la que muestro acá, en la cual estamos conformando una serie de columnas y entre ellas algunos elementos que vamos a explicar uno a uno. La primera columna es la variable, la segunda definición conceptual de la misma, la tercera la definición operacional, luego sus dimensiones, indicadores y la escala de medición. Para el ejemplo dado nuestro, el concepto de variable es una característica, una magnitud o cantidad que sufre cambio y que es objeto de análisis para la investigación. Si nuestro problema, repito, era cuál es la relación entre el control emocional y el rendimiento académico de los niños en una institución educativa, las variables en este caso las podemos descomponer en dos. Una, control emocional cualitativa, disculpen, y una rendimiento académico que también es de ámbito cualitativo. El concepto de definición conceptual son construcciones teóricas o definiciones que normalmente vienen acompañadas por un sustento teórico de algún autor o especialista. Diremos, por ejemplo, aquí no está indicado que para el control emocional para determinado autor es la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros. Y el rendimiento académico lo define como la evaluación del conocimiento, actitudes y actitudes adquiridas en el ciclo escolar. Luego tenemos la definición operacional, que permite conocer qué instrumentos o herramientas se deben utilizar para obtener resultados claros. Por ejemplo, para medir entonces el control emocional, vamos a utilizar la escala de medición del control emocional conformado por 25 ítems. O para medir el rendimiento académico, vamos a utilizar el cuestionario de rendimiento académico conformado por 18 ítems. Aquí nuevamente se está hablando en forma genérica. Deberíamos decir desarrollado por X autor. Posteriormente vienen las dimensiones. Las dimensiones son los factores que se obtienen y miden las variables y se presentan en forma textual. Por ejemplo, para el control emocional, identificamos como dimensión expresar las emociones, la empatía, las relaciones interpersonales o el comportamiento. Para el rendimiento académico lo vemos como a través de las notas académicas del curso y la responsabilidad. Luego, por último, tenemos los indicadores, que son elementos concretos de las dimensiones y que nos permiten medirlos. Entonces, tenemos, por ejemplo, para expresar las emociones, podemos medir eh, o dividirlo en emociones básicas y emociones sociales. La empatía, a través de identificar emociones o entender las emociones. Las relaciones interpersonales, a través de la comunicación y la colaboración. Y el comportamiento, a través del respeto y la cortesía. El rendimiento académico, a su vez, lo que son las notas académicas del curso como dimensión, lo podemos medir a través de materias como matemática, comunicación, cualquier tipo de materias que nos permitan medir el curso académico del estudiante, o la responsabilidad a través, por ejemplo, de la asistencia o la puntualidad. Y por último, utilizamos una escala de medición que en ambos ejemplos es del tipo ordinal, pero que nos permite, por ejemplo, medir en una forma más precisa las variables cuantitativas o cualitativas que tengamos en nuestra operacionalización de variables. Visto esto, vamos a desarrollar nuestra actividad sumativa número 2, que es un informe de investigación. Repito, los temas anteriores deben abundar más en el material que está dentro del sistema. Y dentro de ello vamos a, fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 2, vamos a dar respuesta a lo siguiente. Primero, vamos a realizar una lectura del complemento al tema de estudio que se está indicando el link, lo tienen en su sistema, lo pueden copiar y entrar y revisar el mismo. Se debe seleccionar algún instrumento psicométrico no proyectivo con aplicación a adultos mayores. Pueden ser sobre ansiedad, personalidad, estrés, etc. Debe asegurarse que el cuestionario seleccionado disponga de toda la información que lo describe en su manual con base estadística. Recuerden de Psicometría 1, todo lo que conforma nuestro material de un test psicológico. Deben desempolvar un poquito eso y determinar un test que contenga todo ese contenido. Debe elaborar un baremo de interpretación con significancia estadística basado en el cuestionario seleccionado. El instrumento seleccionado puede tener o no un baremo alguno preestablecido. Usted debe generar uno nuevo para su aplicación y corrección. Entonces, veo mi test psicológico, determino algo que puedo medir dentro de ese test psicológico y desarrollo un sistema de medición ordinal o
de tipo más determinado, que nos permite entonces medir la efectividad del instrumento psicológico que estoy proponiendo. El baremo seleccionado debe cubrir todas las dimensiones o tendencias expuestas por el autor y también operacionalizarlo de forma correcta. Se puede utilizar instrumentos de los cuales hay normativas de puntaje, pero no un baremo previamente establecido. No obstante, se debe cumplir el procedimiento explicado en la documentación de la unidad. De emplear a otro debe ser claramente especificado, explicado y fundamentado en teoría, metodología y practicidad. Puede utilizar cualquier enfoque psicológico de aplicación a adultos mayores. Debe subir el archivo en formato Word para su corrección. Si tiene algún elemento que incluya, debe anexar el mismo al final del documento, incluyendo el cuestionario del el instrumento utilizado. El trabajo es un informe de investigación, por lo cual debe adaptarse a la estructura de este, pero de igual forma debe presentar reflexión del aprendizaje. En ningún caso se acepta el link de trabajo. No me coloquen, las preguntas las puede ver en el siguiente link. Está malo, ¿ok? Deben colocar toda la información del test estudiado dentro del trabajo. Para realizar esta actividad como aprendizaje autónomo, les recomiendo realizar un recorrido por la unidad secuencial del curso, elaborar conclusiones con base a las lecturas realizadas de lo que está dentro del sistema, revisar la bibliografía recomendada o nuevas que pueden encontrar por internet y verifique videos de YouTube sobre operacionalización de variables que muestran algunos ejemplos que le pueden seguir de pauta para el desarrollo del trabajo. Los resultados se comunican en un formato Word, como se dijo anteriormente, siguiendo las instrucciones de la universidad con respecto a los trabajos de grado y pregrado. Deben desarrollar una portada institucional, una introducción de una cuartilla, desarrollo de 10 cuartillas o páginas, conclusiones, referencias y utilizar la letra Arial y el interlineado. El criterio de evaluación está conformado por 15 puntos cada uno de los siguientes elementos. Sigue instrucciones, organización de la información, calidad de la información, racionamiento estadístico matemático, reflexión del aprendizaje. Recuerde que la reflexión del aprendizaje es qué aprendí yo, por lo tanto se escribe en primera persona, a diferencia de las conclusiones que se escriben en tercera persona. Normas del manual de trabajo de grado, si son las siguen, incluyendo la colocación de la bibliografía en forma adecuada y puntualidad en la entrega. Eh, Todos los elementos anteriores valen 15 puntos con excepción del último, puntualidad de entrega, que vale 10 puntos, y ellos conforman el 100% de la nota, y todo esto se verifica a través de una rúbrica interactiva presentada en el sistema. La fecha de inicio es el 10/6 para esta sumativa y la fecha de cierre es el 16/6. Si usted entrega en ese periodo laxo, su trabajo vale o se corrige sobre 100 puntos. Si entrega entre la fecha de cierre y la fecha límite, su trabajo se corrige sobre 90 puntos. Después de la fecha límite no se acepta ningún tipo de excusa, el trabajo no será corregido. Cualquier duda o pregunta puede utilizar el foro de duda o la forma más usual, la mensajería de test del sistema, que nos permite entonces conectarnos en un sistema que yo reviso en forma diaria. Y si no, nos podemos encontrar el próximo encuentro síncrono y intercambiar experiencias, dudas o cualquier tipo de inquietud que tenga. Agradecido entonces por la participación. Espero que el abrebocas que estamos viendo ahorita les sirva para el desarrollo de su trabajo. Cualquier duda, por favor, pregunten por sin demora alguna, que con mucho gusto les responderé las inquietudes que tengan a bien a tener. Les deseo lo mejor de los éxitos en esta nueva iteración que vamos a tener a lo largo del semestre para tener una finalización adecuada a lo largo del presente curso. Hasta luego.